Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer al Colegio de Bioquímicos de Salta por darme el espacio para poder brindarles esta charla y este conversatorio que se va a llamar Evaluación del eje tiroideo en pacientes con enfermedad renal. Cualquier cosa, como les explicó José, tenemos disponible el chat para realizar preguntas o también podemos realizar cualquier tipo de consulta en donde quizás pueda serle de utilidad eh, a través de mi correo electrónico. Si quieren, se lo pueden pedir después a Marce. Bueno, vamos a comenzar esta charla. Ahora sí, disculpen el inconveniente. Bueno, para comenzar, vamos a hacer un breve repaso acerca de la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis tiroides. La tiroides es uno de los órganos endocrinos de mayor tamaño, está constituida por dos lóbulos, algunas veces presenta un ligero pedículo que se llama lóbulo piramidal y se encuentra unidas entre sí por medio de lo que se conoce como istmos. La unidad funcional de la tiroides se denomina folículo tiroideo, que está constituido por un conjunto de células epiteliales que rodean a una cavidad central que contiene una sustancia denominado coloide tiroideo. Este coloide sirve de reservorio de las hormonas tiroideas fabricadas por las células epiteliales que les mencioné previamente, que se conocen como tirocitos. Estos tirocitos tienen toda la maquinaria biosintética para que se pueda producir la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Son células que tienen como particularidad una polaridad celular en donde su porción basal es diferente de su porción apical, ya que contienen diferencias en cuanto a los receptores de membrana, como es por ejemplo el receptor de TSH, y también a diferentes sistemas enzimáticos y a canales de membrana que son los que van a permitir la biosíntesis de las hormonas tiroideas periféricas T3 y T4. Entonces, una vez que se produce, que llega el estímulo a nivel del hipotálamo, se produce la síntesis y liberación de la hormona liberadora de tirotrofina, que se conoce por sus siglas como TRH. Este TRH, liberado por el hipotálamo, viaja a través del sistema portohipofisario para finalmente estimular en adenohipófisis a las células que van a producir la síntesis y liberación de la hormona estimulante de tiroides o TSH. Esta TSH viaja por el torrente sanguíneo y llegará a su órgano diana, que es la tiroides, en donde va a estimular la síntesis y producción y la liberación de las hormonas preformadas que se encuentran contenidas en ese coloide que vimos, que son las hormonas periféricas T3 y T4. Estas hormonas periféricas, a su vez, son las que van a producir el feedback negativo o el mecanismo de retroacción negativo, también conocido, a nivel tanto del hipotálamo como a nivel de la hipófisis, produciendo una disminución de la actividad de todo el eje y de esta manera mantienen la homeostasis hormonal a nivel periférico. Para que se pueda producir este feedback negativo a nivel del sistema nervioso central, existen una serie de enzimas denominadas deiodinasas que son las que van a producir la desiodación de las hormonas tiroideas T4 principalmente para transformarla en T3, que es la que va a llevar a cabo este feedback negativo. Por otro lado, estas hormonas viajan a nivel del torrente sanguíneo unidas a proteínas transportadoras como es la albúmina, la globulina transportadora de tiroglobulina y la prealbúmina. Pero hay una cierta proporción, recordemos, que viaja de manera libre en el plasma, que es la que tiene acción biológica en las distintas células del cuerpo. Por otro lado, estas hormonas T3 y T4 también van a sufrir a nivel periférico, tanto en hígado como en riñón,
la desyodación de la T4 para transformarla en T3, que es la hormona biológicamente activa. Estas hormonas tiroideas, entonces, una vez que llegan a sus órganos blancos o a sus células blancas, digamos blanco, van a producir diferentes tipos de acciones. Estas acciones se caracterizan por ser de tipo genómica como de tipo no genómicas. La T3, una vez que ingresa a la célula, se une a un receptor para hormonas tiroideas y se trasloca al núcleo, en donde se va a unir a diferentes sectores o porciones del material genético de la célula para producir la transcripción de la misma y va a llevar a cabo finalmente como acción biológica la síntesis de diferentes proteínas celulares. Por otro lado, en cuanto a sus acciones no genómicas, tenemos las acciones en donde van a modificar la actividad de diferentes proteínas de membranas, como son los canales iónicos, por ejemplo, los canales de calcio, de sodio, la bomba sodio-potasio ATPasa, los intercambiadores de potasio, pero también actúan a nivel de otras proteínas plasmáticas que son citoquinas o que conocidas como, por ejemplo, la adenilatociclasa, entre otras. Entonces, van a producir sus acciones en el desarrollo intelectual del individuo, van a producir la activación del metabolismo basal y todo esto le permite un funcionamiento óptimo de diferentes órganos. A su vez, dentro de los distintos tejidos blancos van a llevar sus acciones gracias a receptores presentes en estos tejidos, que son receptores para hormonas tiroideas, y van a llevar a cabo funciones tanto a nivel del sistema cardiovascular, del hígado, del hueso, del sistema nervioso central, los músculos y los riñones. En esta charla, nosotros nos vamos a centrar en las funciones que tienen las hormonas tiroideas a nivel de los riñones. Las hormonas tiroideas tienen efectos sobre el desarrollo de los riñones, determinando el tamaño, el peso y la estructura renal. Es decir, que tiene acciones de tipo renales directas, pero también tienen efectos renales de tipo indirectos, ya que cumplen acciones cardiovasculares y también tienen efectos hemodinámicos que van a modificar la actividad del riñón. Modulan las funciones de diferentes proteínas de transporte a lo largo de la nefrona renal, como es el cotransportador de sodio fosfato, el intercambiador de sodio protón y la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, una disminución de las hormonas periféricas T3 y T4, nosotros podemos observar, por ejemplo, como efecto que va a repercutir en un descenso de la calcemia total. A su vez, los riñones desempeñan un papel importante en el metabolismo, degradación y excreción de las hormonas tiroideas y contribuyen a la depuración del yodo principalmente por filtrado glomerular. Con lo cual, cuando se produce una disminución de la función renal, esto puede llevar a un incremento de la yoduria, de la yodemia, es decir, del yodo plasmático, con lo cual se va a producir un efecto de Bolshakov, que esto llevará finalmente a un descenso de la producción de las hormonas T3 y T4. A su vez, los riñones son órganos blancos para acciones de las iodotironinas. Recordemos previamente que vimos que en el riñón se encontraba presente la desiodinasa, que va a producir la activación de T4 para pasarla a T3 gracias a la extracción de un átomo de yodo. Entonces, en los pacientes con enfermedad renal crónica puede observarse cómo hay un descenso de la hormona T3 circulante y a su vez, si a esto se le suman factores como por ejemplo la utilización de diferentes fármacos que afectan la fisiología tiroidea y a la acumulación de sustancias de desecho como es la urea, la creatinina, los indoles, entre otros, van a llevar también a una modificación con descenso de los valores de T4 plasmático. Entonces, el deterioro de la función renal lleva, por consiguiente, a una alteración de la fisiología tiroidea, afectando en todos los niveles al eje hipotálamo-hipófisis tiroide. Ahora bien, este descenso de hormonas tiroideas T3 y T4 también repercute en la unidad funcional del riñón, que es la nefrona.
produciendo un descenso del filtrado glomerular. El filtrado glomerular nosotros podemos medirlo a través o estimarlo a través de la tasa de filtración glomerular, que es el volumen de fluido ultrafiltrado que pasa desde los capilares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman por unidad de tiempo. Tiene un valor de referencia de 90 a 120 mililitros por minuto por superficie corporal y varía según la edad, el sexo y el peso corporal. Una disminución del filtrado glomerular puede ser un marcador de enfermedad renal y precede a la aparición de la insuficiencia renal. Cuando esta disminución de la tasa de filtrado glomerular se vuelve persistentemente baja, se transforma en un criterio de enfermedad renal crónica. Entonces, hay diferentes estudios publicados sobre cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas en el riñón. Por ejemplo, en este estudio, que consiste en un metaanálisis realizado en 74.356 adultos que presentaban hipotiroidismo subclínico e hipotiroidismo clínico, se trataba de encontrar una asociación en cuanto a la reducción de la tasa de filtración glomerular y la presencia de proteinuria. Entonces, este estudio determinó que se puede observar cómo en pacientes eutiroideos tenían una tasa de filtrado glomerular estimada mucho más alta, o sea, significativamente alta, con respecto al hipotiroidismo subclínico y con respecto al hipotiroidismo clínico. Es decir, que el riesgo de padecer enfermedad renal crónica se incrementa en 2 y en 7 veces con respecto al hipotiroidismo subclínico e hipotiroidismo clínico comparando con pacientes eutiroideos. Entonces, este metaanálisis encuentra como conclusión o demuestra que existe una asociación entre el hipotiroidismo subclínico y clínico con la disminución de la función renal en la población en general. Por otro lado, este otro estudio realizado en 29.480 adultos también encuentra que la disminución de la función tiroidea, incluso dentro del rango clínicamente normal, está asociado con una disminución de la tasa del filtrado glomerular estimada. Ahora bien, se hace este otro estudio en donde se compara a pacientes, cómo responden pacientes con terapia de reemplazo hormonal en pacientes con enfermedad renal crónica e hipotiroidismo subclínico, y encuentran que en pacientes con hipotiroidismo primario el tratamiento hormonal de reemplazo mejora el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular, y además que la restauración del estado eutiroideo mejora la tasa de filtración glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica e hipotiroidismo. Es decir, que la disminución del 50% de la tasa de filtración glomerular estimada ocurría con más frecuencia en el grupo de pacientes no tratados con hormonas con respecto o comparándolo con un grupo de pacientes tratados con hormona tiroidea, sacando como conclusión que el tratamiento con tiroxina en pacientes con hipotiroidismo subclínico y enfermedad renal crónica mejora significativamente el filtrado glomerular. Ahora vemos cómo se evalúa, cómo declina la tasa de filtración glomerular en pacientes con enfermedad renal crónica e hipotiroidismo subclínico y su relación con el tratamiento hormonal de reemplazo, que sería la levotiroxina, en donde la disminución global de la tasa de filtración glomerular estimada fue significativa entre los pacientes no tratados con hormonas tiroideas y los tratados con la misma. Es decir, que luego del tratamiento con levotiroxina, el 63,7% de los pacientes que fueron evaluados en este estudio produjo o tuvo un retraso en la caída de la tasa de filtración glomerular estimada. El 30,1% no tuvo ningún tipo de cambios y solamente el 6,2% aumentó la caída de la tasa de filtración glomerular estimada. Por lo cual, los investigadores de este estudio concluyen o sugieren que la suplementación con levotiroxina en pacientes con enfermedad renal crónica e hipotiroidismo podría retrasar la evolución a un estadio terminal de la enfermedad en este tipo de pacientes.
por lo cual el tratamiento con hormona tiroidea debería ser considerado en esta población de pacientes. Por último, en un estudio realizado en Argentina por la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, se realizó la evaluación de la función renal en pacientes con hipotiroidismo subclínico y cuál fue su respuesta al tratamiento con levotiroxina. En este estudio se evaluaron 33 pacientes adultos y se observa, como es de esperar, que luego de la implementación del tratamiento, los parámetros de funcionalidad tiroidea, como es la TSH y la T4 libre, digamos, mejoraban post-tratamiento, pero también se vio cómo disminuía la creatinina plasmática y aumentaba la tasa de filtrado glomerular estimada luego de la implementación del tratamiento. En este grupo de pacientes, que eran pacientes con hipotiroidismo subclínico, solo el 24% tenía un filtrado glomerular normal, llegando como conclusión que es esperable que se produzca una mejoría del filtrado glomerular de los pacientes con hipofunción tiroidea que reciben levotiroxina. Y además también este estudio recomienda que se evalúe la función renal en todo paciente que tiene hipofunción tiroidea de diferente grado. Ahora nos vamos a enfocar en una de las alteraciones, que es el síndrome nefrótico, en una de las alteraciones del sistema renal, que es un síndrome clínico caracterizado por proteinuria masiva, edema e hipoalbuminemia. Además, también se encuentra como manifestación clínica la dislipemia con concentraciones elevadas de colesterol y triglicéridos e hipercoagulabilidad, sumado a otras alteraciones hormonales que acompañan a este cuadro clínico. La proteinuria es el signo clínico de la lesión del podocito y nos está denotando una pérdida de la permeabilidad selectiva de la barrera de filtración glomerular. Es decir, que como la barrera de filtración glomerular pierde esta permeabilidad selectiva, se pierden por orina proteínas como la albúmina, la globulina ligadora de hormonas tiroideas y la prealbúmina, pero estas también van a ir acompañadas de una pérdida urinaria de T3 y de T4, con lo cual el síndrome nefrótico aumenta el riesgo de desarrollar hipotiroidismo y se hace perentorio una búsqueda sistemática de hipotiroidismo en pacientes que presenten síndrome nefrótico. A su vez, si este tipo de pacientes que ya presentan hipotiroidismo de base y que desarrollan síndrome nefrótico pueden necesitar un incremento de la dosis de levotiroxina. Entonces, en un estudio que realizamos en el Hospital Durán, en el área de endocrinología, hicimos este estudio en donde intentamos evaluar cuál era el efecto del síndrome nefrótico asociado al hipotiroidismo a propósito de un caso clínico que tuvimos en este servicio. Se presentó una mujer de 39 años a la cual se le realizó tiroidectomía total por un carcinoma papilar y que se encontraba libre de enfermedad maligna y con un perfil tiroideo estable bajo la administración de levotiroxina, en donde en el momento de la evaluación tenía una TSH de 1,9 con una T4 total de 11,6. Al año siguiente, esta misma paciente, bajo igual dosis de levotiroxina, presenta una TSH de 176 con un valor confirmado y con descenso de las hormonas periféricas T3, T4 y T4 libre con una toma correcta de la levotiroxina. En suero se puede observar que tenía unas proteínas totales de 6 miligramos de decilitro con una creatinina normal dentro de los parámetros de referencia. En cuanto a los exámenes inmunológicos que se realizaron, se le realizó el FAN, el ANCA, la mieloperoxidasa, y estos marcadores fueron negativos, al igual que los de enfermedad celíaca. Pero en orina, la paciente presentaba cilindros hialinos de 2 a 3 por campo y una proteinuria de casi 3 gramos decilitro. Por lo cual, se decide un incremento de la dosis de levotiroxina a 150 miligramos por día y la implementación de la terapia corticoidea
con disminución de la proteína en controles posteriores y normalización del perfil tiroideo. Entonces, para investigar la utilidad de la medición de hormonuria, se realizó el dosaje por quimioluminiscencia de T3, T4, T4 libre y TSH en una muestra de orina de 24 horas, de 21 pacientes que estaban en estado eutiroideos y que se presentaban al servicio de endocrinología del Hospital Durán por un estudio de fosfocálcico, digamos, de rutina. Como resultado se encontraron que en los 21 pacientes se observó una T4 total indetectable, una T3 total que se encontraba en bajas concentraciones, la T4 libre prácticamente indetectable, al igual que la TSH. Entonces, en estos 21 pacientes estudiados se encontró ausencia de T4 total en orina, a diferencia de los pacientes del caso clínico. En 3 de los 21 pacientes estudiados se encontraron valores de T3 entre 131 y 293 nanogramos por decilitro, con T4 total indetectable. De los 3 pacientes que tenían T3 dosable en orina, 2 tenían un registro de litiasis renal y una dilatación de vía renal excretora. Por lo cual, se llegó a la conclusión de que ante el agravamiento de un hipotiroidismo preexistente, con el consiguiente aumento del requerimiento de dosis de levotiroxina, si se excluyen otras causas como mala adherencia al tratamiento o mala absorción intestinal, se debe pensar en la posibilidad de pérdidas de hormonas tiroideas por vía urinaria. En este caso clínico, se pudo observar que a pesar de cumplir con el tratamiento de forma regular, se encontró un descenso de hormonas tiroideas en sangre y se pudo sospechar la asociación entre esta disminución de las hormonas plasmáticas y la presencia de las mismas en orina. Dicha disregulación tiroidea se pudo correlacionar con el desarrollo concomitante de síndrome nefrótico. Al analizar la hormonuria en un grupo de pacientes, observamos que la mayoría de ellos presentaban valores indetectables de TSH y T4 total, muy bajos de T4 libre, pero en algunas muestras se encontró valores dosables de T3 total. Entonces, se debe seguir investigando la medición de hormonas en orina, teniendo en cuenta que no es el material habitual de los inmunoensayos utilizados en el laboratorio y que se necesita ampliar la población en estudio para obtener también valores de referencia. El síndrome nefrótico es uno de los síndromes clínicos más frecuentes en la infancia. En Argentina, la incidencia es de 1,7 a 1,9 casos nuevos cada 100.000 niños menores de 14 años. La incidencia reportada de la disfunción tiroidea en pacientes pediátricos con síndrome nefrótico es de alrededor del 44%, aunque también algunas fuentes estiman que llega al 51,6% de incidencia. Entonces, realizando la investigación de cómo impacta la administración de levotiroxina en pacientes que presentan síndrome nefrótico e hipotiroidismo, se encontró este estudio en donde se realiza la administración de levotiroxina en bajas dosis, como es de 25 microgramos por día, de levo en un grupo de pacientes, y en otro grupo de pacientes no se le da administración de levotiroxina. Es decir, tenemos un grupo de pacientes tratados y un grupo de pacientes no tratados. Como resultados de este estudio, se encontró que la T3 libre, la T4 y la albúmina se incrementaron significativamente y el colesterol, los triglicéridos y la excreción de proteínas urinarias disminuye comparando los parámetros antes y después de la administración de levotiroxina, es decir, en el grupo de pacientes tratados. Además, estos resultados son marcadamente diferentes con respecto al grupo control, llegando este estudio como conclusión a que bajas dosis de levotiroxina es beneficiosa en el tratamiento del síndrome nefrótico e hipotiroidismo. Por otro lado, también se encontró que bajos niveles de hormonas tiroideas pueden inhibir la expresión de receptores para glucocorticoides. Entonces, estos pacientes pueden presentar como manifestación clínica la resistencia a este tipo de esteroides, con lo cual la terapia de reemplazo con levotiroxina incrementa la remisión del síndrome nefrótico sin encontrar efectos adversos durante el tratamiento.
Entonces, se llega a la conclusión que bajas dosis de levotiroxina es beneficiosa en el tratamiento del síndrome nefrótico e hipotiroidismo. Por otro lado, como parte de mi devolución del proyecto final de la residencia, realizamos en el Hospital de Niños de Tucumán la evaluación del eje tiroideo en pacientes pediátricos con enfermedad renal. Entonces, como vimos previamente, las hormonas tiroideas influyen en el desarrollo, la estructura, la hemodinámica renal, la tasa de filtración glomerular, la función de numerosos sistemas de transporte a lo largo de la nefrona y la homeostasis del sodio y del agua. En el hipotiroidismo pueden haber reducciones clínicamente importantes en el filtrado glomerular, por lo que se debe considerar la detección del mismo en pacientes con elevaciones inexplicables de los marcadores renales. Los pacientes con alteraciones renales tienen alteraciones en la fisiología de la glándula tiroides, como mencioné previamente, y se pueden encontrar un riesgo incrementado a padecer hipotiroidismo, influyendo en la progresión de la enfermedad renal e incrementando la severidad de la misma. Al tratarse de una patología relativamente frecuente y debido a la estrecha relación entre ambos órganos, es recomendable estudiar la función renal en todo paciente que presente distintos grados de hipofunción tiroidea. Y del mismo modo, sería adecuado evaluar la función tiroidea en pacientes que presentan disfunción renal. Por lo que existe evidencia de que existe una influencia positiva del tratamiento con levotiroxina durante el curso de las afecciones renales en pacientes que desarrollan hipotiroidismo, permitiendo la normalización de parámetros y la disminución de la tasa de la progresión de la enfermedad renal crónica. En este estudio realizamos un estudio analítico, prospectivo, en los pacientes derivados del servicio de nefrología que presentaban alteración de la función renal para investigar la presencia de hipotiroidismo. Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta que los pacientes tenían que tener enfermedad renal crónica terminal, ectopía renal, riñón en herradura, riñón único, síndrome nefrótico y síndrome nefrótico corticoide resistente. Y como criterios de exclusión, se tuvo en cuenta para excluir a los pacientes que eran derivados de servicios diferentes a los de nefrología, que eran menores de 1 año de edad, con las siguientes patologías como cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedad renal aguda. Entonces se evaluaron 51 niños de ambos sexos, de los cuales 28 fueron del sexo masculino y 23 del sexo femenino. La edad de los participantes fue de 1 a 15 años de edad y pertenecían todos al Hospital del Niño Jesús de la provincia de Tucumán. El eje hormonal tiroideo se determinó utilizando la metodología automatizada del COBAS E411, la tasa de filtración glomerular estimada, el índice de proteinuria, creatinuria en muestras de orina aisladas fueron obtenidos a partir de cálculos. En suero fueron dosados urea, creatinina, proteínas totales, albúmina, calcio sérico, utilizando Mindra IBS 380, y el ionograma fue procesado mediante el analizador automático de iones ABL 800. Para el cálculo del filtrado glomerular se aplicó la fórmula de Schwartz según lo que establecen los documentos consenso. Y se realizó un análisis estadístico utilizando el software estadístico Minitab 17.1.0 y el Excel 2010. Como resultados del estudio que se realizó en el hospital, encontramos que es muy importante la investigación de la función tiroidea en pacientes con enfermedad renal, ya que se pudo identificar que un 38% de los niños incluidos en el estudio presentó hipotiroidismo al momento del examen, y ninguno de ellos tenía entre sus antecedentes evaluaciones previas del eje tiroideo. A partir de la valoración de las hormonas del eje tiroideo y de la tasa de filtración glomerular, se pudo concluir que la T3 y la TSH guardan una mayor correlación con la tasa de filtración glomerular estimada, donde una disminución de esta hormona periférica, es decir, de la hormona T3, se ve acompañada de una disminución del filtrado glomerular. Por el contrario, un aumento de la TSH se relaciona con un descenso del filtrado glomerular. Además, también se pudo encontrar valores estadísticamente más bajos en las proteínas totales, en la albúmina y el calcio,
y valores estadísticamente más elevados de creatinina y de urea sérica y de proteínas urinarias en pacientes con hipotiroidismo clínico en comparación con los pacientes eutiroides y con pacientes que presentaban hipotiroidismo subclínico. Entonces, como conclusiones de este trabajo, podemos decir que las hormonas tiroideas presentan acciones renales directas en conjunto con efectos dinámicos y cardiovasculares que influyen en la función renal. Conocer los efectos del hipotiroidismo en la función renal, así como en los cambios en las pruebas de función tiroidea inducidas por enfermedades renales, es de suma importancia. En concordancia con diferentes publicaciones realizadas, donde se demuestra el efecto beneficioso de la administración de la levotiroxina en pacientes que desarrollan ambas patologías, sería correcto poder realizar el seguimiento y el control de los pacientes que reciban suplemento hormonal. De esta forma, no solo se contribuiría a mejorar su función renal, sino también a evitar los efectos del descenso de las hormonas tiroideas en todos los órganos del cuerpo. El trabajo multidisciplinario entre nefrología, endocrinología y el laboratorio de análisis clínico se vuelve fundamental para poder lograr abordar de forma integrada a los pacientes que cursan ambas patologías y pudiendo llegar a un diagnóstico precoz, evitando comorbilidades futuras. Bueno, aquí les dejo toda la bibliografía que se consultó. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo.